Perfecto. Ahí se suma alguien más, debe ser Roxana. A ver. Ah, Florencia, perfecto. Hola Flor, llega justo, recién estamos arrancando. Les decía, el texto se llama... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Organización y administración escolar, ¿sí? Estoy quedando sin tinta acá. Organización y administración escolar. Y hay un subtítulo que se llama, que nos da el nombre del texto, que es la cultura escolar, la cara visible y no tan visible de las relaciones interpersonales. Bien, la cultura, va a decir la autora, ¿sí? La cultura, vamos a ver si puedo recuperar la cursiva. Es un elemento muy complejo de la vida social. Nosotros habíamos visto que al hablar de cultura habíamos destacado que el elemento más importante de la cultura era el habla, el lenguaje. Pero a la hora de definir o de ampliar este concepto de la cultura, nos encontramos con que hay un montón de otros elementos que están relacionados con el lenguaje y muchos incluso que exceden al lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, las creencias, los mitos, la música, el paisaje también hace su aporte y su juego en la cultura. Entonces tenemos una división entre lo que es la ruralidad y la ciudad. Y a su vez muchos de estos elementos empiezan a entrelazarse y a combinarse de una forma novedosa y veloz hoy en el mundo en el que vivimos, que tiene que ver con la globalización, ¿sí? Que la globalización lo que hace en términos de comunicación y de interacción
es poner en jaque ciertas categorías estancas de otras épocas en la humanidad para poner en contacto lo extraño, lo distinto y generar algo nuevo, algo diferente. Eso ya se empezó a vivir a fines del siglo XX, pero hoy a principios del siglo XXI tiene una vigencia y una fortaleza fundamental. Pero además de estos grandes elementos de la cultura que operan en una sociedad, existen, ¿sí? Para nuestro interés o para lo que nosotros estamos analizando, que son las escuelas, una cultura que tiene que ver estrictamente con lo educacional y que es a lo que pretenden analizar las autoras en el texto, ¿sí? La cultura escolar. La cultura escolar está supeditada o circunscripta a algo que va a pasar en un ámbito específico, que es el ámbito de lo pedagógico, ¿sí? Es decir, yo estoy hoy hablando con ustedes acá. Esto tiene que ver, fíjense hoy, fíjense lo que yo explicaba recién de la globalización. La globalización nos permite que hoy, más allá del espacio físico, del edificio físico, en el cual se materializa la institución, ¿se acuerda que en la clase pasada habíamos dicho que las instituciones se materializan en un espacio físico? Bueno, un aprendizaje de esta situación dramática que vive el mundo por el tema de una pandemia es que, amén de que exista ese edificio físico, la institución educación puede encontrar algunas maneras alternativas y mecanismos para seguir subsistiendo y existiendo. Hoy no estamos en un edificio físico integrado, único, y sin embargo estamos participando de la educación como institución, ¿sí? Como conjunto de valores e ideas que rigen la sociedad. Ustedes asumiendo el rol de alumnos, yo el de alumnos o de estudiantes, que es una palabra más feliz, y yo asumiendo el rol de docente. Pero decíamos, la cultura escolar tiene algunos elementos que incluso trascienden la cuestión del espacio físico. Porque, por ejemplo, si yo voy a la despensa, termino de hablar con ustedes, voy a la despensa a comprar un salamín, la persona que me atiende en la despensa no me va a decir, bueno, profe, son 250 pesos. Lo más probable es que me diga, señor, son 250 pesos. Es decir, hay algunas palabras, algunos comportamientos, algunos roles que comienzan dentro de la escuela y terminan dentro de la escuela. Dentro de la escuela yo ya no soy, por suerte, ningún profe. Ya no soy profe, soy Gustavo, soy señor, muchacho, cualquier otra cosa, pero no transfiero ese rol a otros ámbitos, ¿sí? Entonces, estos roles que se asumen dentro de la institución van a generar modelos de relación interpersonal.
dijo que iban a generar qué? Modelos de relación interpersonal. Cada organización social, cada organización escolar, dice la autora, va desarrollando un modo de ser, sus rasgos de identidad a partir de los cuales se construye una imagen de representación de la institución. Pero a su vez, es decir, ya sabemos que cada escuela construye sus modos culturales. Cada escuela va a construir sus modos culturales, pero a su vez también dentro de cada escuela tenemos subculturas. Estas subculturas que se van generando y que van conviviendo son, por dar un caso, en la primaria no existe la figura del preceptor, si no me equivoco, ¿no? Yo siempre tomo la escuela media porque es el que me resulta más, porque tiene muchos más, tiene algunos elementos más, pero tomemos el caso de la escuela media, ¿no? Los preceptores, por ejemplo, adoptan sus ritmos, sus formas de trabajo, sus conversaciones, sus hábitos, etc. Lo mismo pasa con los alumnos, ¿no? Los alumnos van generando ciertos códigos de identificación, un lenguaje común a través del cual van a interactuar con otros grupos o con otras subculturas. Los directivos van a generar también su propia subcultura. Los docentes y podemos relacionar, ¿sí?, estas subculturas a distintos establecimientos que conviven dentro del establecimiento mayor o principal que es escuela, ¿sí? Por lo general, muchos de estos aspectos culturales de los preceptores van a suceder en un establecimiento determinado que es la preceptoría, ¿no? Donde se juntan los preceptores mientras los profesores están dando clases. Los modos de comportamiento de los docentes, la cultura de los docentes, la cultura docente, se va a generar en un ámbito de intercambio con otros profesionales, en horas de trabajo de articulación, en la sala de profesores o en la sala de maestros, mientras se toma mate, pasa el tiempo, ¿sí? Podríamos decir que dentro de los docentes hay otras subculturas que son los de música, ¿sí?, y los de plástica. Y así podemos encontrar un montón de
subgrupos, cada uno con sus propias lógicas culturales. Bien. En este escenario de coexistencia de distintos grupos culturales, ¿sí? Va a operar el concepto de poder, ¿sí? El poder hay muchas formas de definirlas y nosotros el otro día en una clase abordamos dos maneras muy simples de definir el poder. El poder como acción propia, como capacidad de acción, como poder hacer, ¿sí? Y definimos e hicimos otra definición del poder como poder coactivo, coercitivo, es decir, como la capacidad de que una persona haga algo para que las demás lo repliquen, es decir, la capacidad que tiene una persona de hacer que otros hagan lo que yo quiero, ¿no? Eso sería el poder, o una persona o un grupo de personas. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas, ¿sí? El poder lo podemos entender de tres maneras, por lo menos. ¿Cómo? Como poder institucional, en primera instancia, ¿no? Poder institucional. Esta idea del poder institucional en la escuela es la más parecida a aquella que ya habíamos adelantado, que es la capacidad que una persona o un grupo de personas tienen de ejercer una fuerza de influencia para que otros hagan lo que nosotros o yo digo, ¿sí? Vamos a algo puntual, vamos a un ejemplo concreto. Yo tomé las horas de lengua y literatura, en cuarto grado, ¿sí? En el colegio 62, por decir cualquier cosa. Ahora bien, voy a ser docente, voy a estar parado al frente de una clase y voy a planificar mis clases y a desarrollar una trayectoria, ¿sí? Un montón de cosas que tienen que ver con el ejercicio profesional de la docencia. Ahora bien, en ese ejercicio profesional de la docencia, en donde se pone en juego esta idea de que yo puedo preparar una clase, puedo hacer una clase y puedo enseñar, está de manifiesto y tal vez de forma menos consciente, pero no por ello menos fuerte y evidente, la idea de que yo no voy a hablar a la clase de, por ejemplo, la estructura biomolecular de los delfines de Australia, ¿sí? Porque no tiene un corno que ver con lo que el diseño curricular me está indicando que yo tengo que dar en la clase. ¿Se entiende? Entonces, en el diseño curricular, ¿sí? En el diseño curricular, por ejemplo, que se abrevia siempre como DCI, diseño curricular institucional, aparece
poder de lo instituido, de lo institucional, el concepto de poder coercitivo. Está bien, yo la clase la voy a preparar como a mí se me antoje, con las herramientas que yo crea necesarias, voy a discriminar entre unas herramientas y otras, pero hay algo que va a ser en el fondo coercitivo, que es lo que voy a dar. Lo que voy a dar está vinculado a un diseño curricular e incluso muchas veces está vinculado a lo que yo aprendo en el contacto con otros profesores. Muchos docentes no es que van al diseño curricular para encontrar las claves de lo que tienen que hacer, sino que muchas veces se habla con un colega y que tiene más experiencia que uno y dice, mira, tengo que hacer esto, ¿vos cómo lo harías? Bueno, y ahí entra en juego e incluso en tensión lo que ustedes aprenden como en un instituto de formación como estudiantes, con lo que se viene haciendo o lo que se estila según el compañero de trabajo que da clases en otro curso, pero a mí me puede venir muy bien para poder resolver esta situación. Pero hay una idea inmanente, hay una idea, hay una realidad de poder que se nos impone, que para nosotros es a veces incluso hasta inconsciente. No nos preguntamos, no nos estamos preguntando todo el tiempo si alguien nos está imponiendo algo o no. Bueno. Esto que yo les estaba explicando hace un ratito, es decir, el poder institucional a través de los diseños curriculares, conviven con formas circulares, dice la autora, ¿no? Formas circulares. Órdenes verbales, por ejemplo, ¿sí? Y influencia de canales informales. Influencia de canales verbales. Estas formas circulares no responden necesariamente a esta idea del poder, sino que responden a ritos, prácticas, tradiciones que se dan en el ámbito escolar. A veces están más o menos institucionalizadas y por lo tanto homogeneizadas, es decir, es algo que pasa en todas las escuelas y a veces no, ¿sí? Depende de qué estemos hablando. Y siempre traigo a cuento una experiencia personal que me acuerdo que me llamó poderosamente la atención porque apelo a la experiencia escolar propia, ¿no? Yo cuando era chiquitito me acuerdo que nos hacían... Ahí viene alguien más. Nos hacían festejar el 25 de mayo, ¿no? Entonces el 25 de mayo estaba alguien que se iba a disfrazar para el acto de Manuel Belgrano y que iba a hablar de la bandera. Iba a existir alguien que era Saavedra, un grupo de conjuntos que iban a configurar la primera junta. Estaban las negritas mazamorreras, ¿no? Chicas
que se pintaban la cara y se ponían una canasta en la cabeza y andaban vendiendo mazamorra. Ya ahí empiezan los problemas, porque digo, o sea, ¿qué es la mazamorra? Yo la verdad que yo he llegado a probar la mazamorra, no me acuerdo, no tiene, no tiene, no tiene connato con la realidad cotidiana, ¿no? Digo, la mazamorra no es algo que, ay, che, nos juntamos a comer mazamorra con cerveza. No, la verdad que no es algo que ocurra, que suceda. Eh, y esto pasaba cuando era chico. Me volvió a pasar, ahí saludamos a Jennifer. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, estamos grabando también la clase para YouTube, así que lo que te perdiste lo vas a poder ver más tarde. Bueno, gracias. Claro, me pasó una vuelta yendo a acompañar ¿cómo se llama? Practicantes, que entro a un colegio y era justamente en una época de fechas patrias. Bueno, chicos, ahora vamos a formar dos filas, decía la maestra, la profesora, y ponía a los chicos de un lado, a las chicas del otro,